Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? Soy José Luis Ruiz, preparador de oposiciones de educación física secundaria. En redes sociales me encontrarás como POSIEF. Si has visto la charla que tuvimos con el Tribunal de Madrid, ya sabes un poco de qué va esto. La idea es sentar al opositor en las sillas del tribunal para entender cómo piensan, cómo corrigen y qué es lo que les hace subir o bajar la nota, ¿vale? Hoy voy a dar un paso más allá. La idea es la misma, pero nos enfocamos en otra comunidad, nos enfocamos en Castilla-La Mancha. El proceso de oposición se llama igual en todas partes, pero no es igual en todas partes. No es lo mismo Madrid que Castilla-La Mancha. Cambia normativa, cambian matices de las pruebas, incluso cambian pruebas completas, cambia el contexto y también puede cambiar la manera en la que el tribunal pues, mira tu examen, tu programación, tu defensa, ¿vale? Por eso, en OPOSIEF hemos decidido hacer una preparación, no hacer una preparación genérica, sino especializada en tu comunidad. Y esta charla forma parte de esa idea, ¿vale? Si tú te vas a jugar la plaza en Castilla-La Mancha, necesitamos escuchar directamente a los que han estado al otro lado de la mesa, aquí, en Castilla-La Mancha, ¿vale? Vuelvo a repetir algo que ya dije en la otra charla y quiero que quede muy claro, y es que no estamos aquí para discutir si el sistema es justo o es injusto. El sistema es el que es. Y aquí hemos venido a entender cómo funciona por dentro en esta comunidad y qué puedes hacer tú desde mañana para jugar mejor tus cartas de cara a la oposición de 2027, ¿vale? Si aprovechas lo que vas a escuchar hoy, tu preparación va a dejar de ser un estudio a ciegas y va a pasar a ser algo más potente, pensada en tu comunidad, en tu proceso y en tu tribunal, ¿vale? Bien, hoy me acompañan dos compañeros, Sandra Alcolea y Alfonso Choque, que han formado parte del Tribunal de Castilla-La Mancha en la última convocatoria de 2025. Bienvenidos, chicos, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas. Muchas gracias por estar aquí, gracias por abrir la otra mirada del tribunal para todos los que nos están viendo y esperemos que seamos de ayuda, que es la idea. A ver si es verdad. Sí, seguro que sí. Mira, el otro día empezamos la charla por donde casi nunca se empieza en una oposición, por la persona que hay detrás del tribunal, ¿vale? Y hoy quiero hacer lo mismo. Me gustaría que lo primero que hiciésemos fuese escuchar vuestro camino de forma breve, desde que empezasteis a opositar hasta que habéis llegado a ser tribunal. Yo creo que eso le va a ayudar mucho a los que están ahí detrás, pues para sentirse reflejado en alguno de vosotros, ¿vale? Entonces, empezamos contigo, Sandra, si quieres. Cuéntanos un Vale. poquito cuándo empezaste a opositar, aprobaste, suspendiste, cuándo sacaste la plaza. Pues terminé la carrera 2007, no sé si oposité por primera vez en 2008, me preparé con un preparador y me la preparé como yo creía que estaba bien preparada, estudié bastante, llevaba bastantes temas. A la hora de elegir tema, elegí muy mal porque elegí uno que sabía más o menos, pero no me había estudiado de forma concienzuda, sino que me gustaba mucho, expresión corporal, me encantaba y al final fue un examen fatal. No se puede improvisar. Y además era en el tiempo en el que aprobaras o suspendieras ibas a la siguiente parte. Y me pasó exactamente lo mismo, que me salió una unidad de expresión corporal y como me gusta tanto, pues la elegí sin haberla preparado bien. Y fue horrible, fue horrible. Y bueno, me he presentado varias veces con más éxito, sacando muy buenas notas, más de 9 algunas veces sin conseguir plaza. Y finalmente la plaza la obtuve en 2015 en la Comunidad de Canarias, con un año de experiencia. En Canarias eran, en aquel momento, por lo menos, plazas por tribunal. Era eliminatoria, es decir, pasamos la primera prueba en mi tribunal 7 personas, así que la competencia no era tanta, competía con otras 6 Sí, sí, y obtuve la plaza. cambia la cosa, cambia la cosa. Mm. Y después fuiste tribunal allí en Canarias, Fui recuerdo. tribunal también en Canarias, sí. Muy bien, ¿en qué año fue? 2018. 2018. ¿Y qué tal? ¿Mucha diferencia entre las dos comunidades a la hora de ser Pues tribunal?
No, No, ¿eh? No. la sensación es la misma. Vale, Sí, vale. Muy bien. Bueno, primer aprendizaje ya desde la presentación. No hay que improvisar. no hay que improvisar. ¿Y tú qué tal, Alfonso? Cuéntanos. ¿Cómo ha sido tu trayecto, tu camino? A ver, yo lo recuerdo un proceso personal bastante duro porque, bueno, por suerte o por desgracia, yo cuando he hecho un esfuerzo, un sacrificio por conseguir una cosa, más o menos la he conseguido sin muchos problemas. ¿Qué pasa? Que cuando empecé con la oposición, mi primera oposición fue en 2003, aprobé, estuve cerca de obtener plaza, pero bueno, pero no obtuve plaza y me dolió un poquito. Pero bueno, como tienes el regalo de empezar a trabajar, pues bueno, como que se cura un poco. Ujú. La siguiente vez que me presenté en la oposición también aprobé sin plaza y también me quedé muy cerquita. Y ya me empezaba a doler un poco más en la autoestima, porque lo que tiene la oposición es que por mucho esfuerzo y sacrificio que tengas y más o menos competencia, no siempre obtienes los resultados no siempre obtienes Totalmente. los resultados que quieres, porque depende de, como veremos, supongo en esta charla, depende de muchos factores. Y bueno, y en 2008 saqué la plaza, también más o menos, tampoco llevaba muchos años trabajando de experiencia, saqué buen resultado, saqué buena nota y entré de los últimos raspados, Ujú. pero entré. Y estuvo cerca incluso casi de no presentarme, porque psicológicamente estaba un poco, ya me costaba estudiar, no estaba acostumbrado a tanto sacrificio para conseguir algo. Ujú. El aspecto mental también es muy importante. Yo en los últimos años estoy viendo muchos opositores que el tema mental también tiene muchas dificultades y eso hay que trabajarlo también. En Sí, 2000, en perdona, 2000, en 2010 fuiste tribunal también. a ver, yo fui tribunal en 2010, o sea, justo después de aprobar la oposición, pues el siguiente año que había oposiciones fui tribunal y ahora he sido también este año. Ujú. Y te hago la misma pregunta que a Sandra, pero en la misma cualidad. ¿Muchas diferencias de 2010 a 2025 A como ver, tribunal? como tribunal, la única diferencia que puedo destacar es, por un lado, mi enfoque ante la oposición, porque, bueno, vas con la ilusión de, bueno, voy a ver cómo es desde dentro, ¿no? En 2025 ya lo sabía más o menos. Y luego un cambio que sí he visto es también una gran profesionalidad en 2025. Había una comisión de presidentes que se lo tomaban súper en serio. Los miembros de los tribunales también lo querían hacer lo mejor posible dentro de lo que hay, porque el proceso es como es, quizás es mejorable, pero dentro de lo que hay veía mucha profesionalidad, mucho respeto y mucha empatía hacia el opositor y eso me gustó mucho. Vale, vale. Bueno, pues con esta pequeña introducción nos quedamos con una idea muy clara y es que cuando te sientas delante del tribunal no estás delante de una máquina que pone notas, estás delante de docentes, de compañeros que han vivido algo muy parecido a lo que estás viviendo tú y precisamente por eso saben muy bien lo que están buscando, ¿vale? Eh, vamos a cambiar de bloque, vamos a cambiar la silla por completo. Aquí en Castilla-La Mancha, eh, el tribunal tiene plazos, hay decenas de exámenes sobre la mesa, hay calor, igual que los opositores, cansancio, burocracia, y al mismo tiempo tienen una responsabilidad enorme, decidir qué personas van a entrar en el sistema educativo. Entonces, por eso quiero que nos contéis, en este caso tú, Alfonso, eh, cómo se vive realmente ser tribunal en Castilla-La Mancha. ¿Qué es, por ejemplo, qué parte del proceso ha sido la más exigente para ti? Eh, Voy a hablar de este año porque en 2010 fue un proceso totalmente diferente. No lo recuerdo tan pesado. Creo que nos daban más tiempo para corregir. También depende mucho del número de opositores que se presenten en tu tribunal.
porque como imagínate que hay 100 personas en el tribunal y solo se presentan 40, no es lo mismo que si a lo mejor se presentan 80. En este caso, nuestro tribunal fue el tribunal que más opositores tenía. Teníamos un tiempo reducido para corregir, sobre todo los exámenes teóricos, y echábamos jornadas maratonianas desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde que nos íbamos comiendo una hora, y se hizo muy, muy duro, sobre todo para la gente que teníamos que viajar, teníamos que salir pues una hora y media antes de casa, y luego llegábamos allí, estábamos todo el día y a las 8 volvíamos. Así que lo más duro fue la corrección de los exámenes teóricos en mi caso. De la primera parte. Le preguntaba a Sandra Alfonso qué parte fue la más exigente para vosotros como tribunal. Yo coincido con Alfonso. Para mí este año en Castilla-La Mancha, a diferencia de cuando fui tribunal en Canarias, este año no nos han liberado. Entonces íbamos al instituto por la mañana y por la tarde eso, pues cógete el coche y ponte a corregir hasta las 8 o la hora que fuese. Para mí fue la parte más dura, sí, también coincido con él. Sí. ¿Y algo que os haya sorprendido siendo tribunal? Es verdad que ya habéis sido tribunal, entonces ya sabéis a lo que ibais. Algo pues a mí me sorprende que, bueno, solo he sido 2 veces, pero me sorprende, me alegra pues encontrar a gente en el tribunal que comparte las mismas ideas que tú. Me refiero que buscamos lo mejor para el opositor, es decir, es verdad que son jornadas duras, pero al final se empatiza mucho con los opositores y sabemos que es trabajo que hay que sacar y lo hacemos lo mejor posible. No he coincidido con nadie que intente escaquearse o intente no ser lo más objetivo posible o intentamos ser lo justos que podemos y lo más profesional posible, ¿no? Sí. Dentro de que no es nuestro trabajo, que no somos profesionales de tribunales, sí. Es algo importante, además, dentro de que es una experiencia que no decidís vosotros, os la imponen. Entonces, pues, tomárselo en serio en algo así, pues, es importante. Y sobre todo, igual que yo le digo, a los opositores, os tenéis que poner en la piel del tribunal. Estoy seguro que el tribunal, la mayoría de los tribunales se pone en la piel del opositor porque ha pasado por ahí. Así que, bueno, a partir de ahora nos vamos a centrar en las diferentes pruebas, ¿vale? Vamos a ir de forma más específica y vamos a empezar por el temario, ¿vale? Es la primera activa de la oposición. En Castilla-La Mancha, al igual que en otras comunidades, el tema es muchas veces la única imagen junto con el supuesto que el tribunal tiene de ti durante unas horas. No te ve la cara, no escucha tu voz, solo lee lo que has sido capaz de poner en el papel en un tiempo muy concreto, ¿vale? Entonces, quiero que miremos esta prueba desde vuestros ojos, chicos. A los que nos están viendo les propongo esto. Imaginaos la escena, un día entero, como nos han contado, corrigiendo temas, montones de folios, las mismas bolas, los mismos temas una vez y otra vez y otra vez, los mismos epígrafes. En este contexto, lo que escribes tiene que hacer 2 cosas muy importantes. Por un lado, facilitarle la vida al tribunal para que entienda rápido qué quieres decir. Y por otro lado, si puedes demostrar pues, que no tienes un tema muy genérico, intentar aterrizar la labor. Entonces, vamos a entrar de lleno en este tema. Me habéis dicho que lo más duro para vosotros ha sido corregir esta parte, pero centrándonos en el tema, ¿qué es lo más difícil que os habéis encontrado al corregir? Pues yo creo que algo muy difícil es cuando tienes un examen muy largo y ves que no te están diciendo, no se están enfocando de forma acertada. No aciertan con lo que quieren decir o no es coherente o no responde a lo que se pide. A veces menos es más, ¿no? Sí, creo que sí. Eso es lo más difícil, yo creo, ¿no? Estos temas que dices, pero ¿por dónde lo cojo?
Yo un aspecto que resaltaría en todo lo que se ha escrito es caligrafía, ortografía y estructura del tema, porque cuando son las 7 de la tarde y llevas desde las 8 de la mañana corrigiendo temas y no entiendes el tema que estás leyendo, es algo durísimo. Y porque te encuentras a gente, como hemos hablado antes, que son verdaderos profesionales, que empatizan con esa persona y dicen, no, este tema hay que esforzarnos, leerlo, ver lo que podemos sacar para intentar ponerle una nota objetiva. Pero es realmente duro cuando no entiendes lo que están poniendo, porque una persona puede tener muchísimos contenidos en la cabeza, pero no saber plasmarlo. Lo que es ortografía, caligrafía, estructura y redacción deberían ser una base clara, porque si no es imposible, por muchos conocimientos que tengas. Muy importante porque al final la gente quiere estudiar, escribir mucho, poner mucho, pero a veces, pues, lo que decís, lo que pongas, ponlo bien, ponlo que se entienda, estructúralo y concrétalo, no te vayas por las ramas. La siguiente pregunta era eso, 2 consejos que daríais para hacer esta parte, la corrección de esta parte más fácil. Sandra ya me ha dado uno, concreción. Tú me has dado otro, estructura, caligrafía. ¿Alguno más que le podamos dar a los que nos están viendo? Pues que se ajusten a la rúbrica que tienen, que sepan que al menos esos apartados deben estar cubiertos. ¿Y qué más, Alfonso? A ver, yo diría también que es importante comprender lo que estás poniendo, porque se nota cuando una persona está explicando algo que sabe o cuando lo está diciendo de memoria. Muchas veces te pierdes en el párrafo. Por ejemplo, es importante las comas, es importante porque tú estás leyendo y no sabes dónde tienes que parar, pero es importante que comprendamos lo que quieren decir y para eso es importante no aprenderte lo de memoria. Muchas veces es mejor decirlo con tus palabras, aunque no sean tan técnicas, y que se entienda bien lo que quieres decir, porque muchas veces te liabas o no sabías muy bien si estabas en un apartado o en otro porque no estructuran bien. Entonces es importante, como has dicho tú antes, hacérselo fácil al tribunal. Vale, Y pues, yo quisiera añadir algo más, porque ahí discrepo un poco contigo, Alfonso, porque, bueno, yo no sé cómo fue vuestro examen teórico, pero yo cuando saqué la plaza, bueno, y las convocatorias anteriores, se habla mucho de memorizar en la parte de la exposición, pero yo mis temas, si llevaba 30 temas, los tenía memorizados. Y yo sabía que si hacía el tema de la fuerza me iba a ocupar 20 caras, o porque lo había practicado cientos de veces. Creo que también eso es muy importante, que se practique el hacer temas, que se practiquen los tiempos, que no se puede llegar y en 2 horas tú sabes lo que eres capaz de escribir en 2 horas. Y si totalmente. vas a escribir 10 caras, si eres capaz de escribir 15 caras, pero no se puede llegar, muchas veces pasa que ya la bibliografía va con una letra muy mala o las conclusiones es de 2 líneas y no es adecuada, pues este tipo de detalles al final sabes que es una rúbrica y todas las partes suman. Yo le doy mucha importancia a los simulacros y se lo digo a los chicos. Si vamos a jugar el partido más importante de nuestra vida, hay que hacer una pretemporada. No vas a llegar directamente a jugar el partido más importante. Primero te tienes que testear, ver lo que funciona, lo que no, dónde corrijo, qué cosas me flojean y todo eso se prepara así. Estoy de acuerdo contigo. Yo, en ese sentido de los simulacros, yo cuando me preparaba también era un poco friki. Yo me acuerdo de, como estaba trabajando en un instituto, yo me iba al instituto a hacer el simulacro para hacerlo en la misma mesa que luego lo vas a hacer. Me llevaba más o menos los folios que me iban a dar, los bolis más o menos que pintaran igual, por si tenía que cambiar de boli que no. Y me ponía y eran 2 horas como si fuera el examen. Da igual que me llamaran por teléfono, que a lo mejor me atascara en el examen o lo que sea, me empezaban a entrar calores de la muerte, pero digo, esto puede ser lo que puede pasar en la oposición. Entonces, yo creo que es bueno ponerte en el lugar, incluso
me acuerdo que el año que aprobé les dije a mis compañeros, al director, a los jefes de estudio y demás, que si no les importaba ser mi tribunal, y les expuse a ellos para ponerme en una situación realmente que me pusiera bajo presión. Y creo que es importante porque luego la presión que tienes allí es una presión bastante alta. Yo creo que debe haber tal preparación y simulacro que cuando os he contado mi primera oposición, que me decanté por este tema de expresión corporal porque me encanta, aunque no me lo había preparado tan bien, yo ya a partir de la segunda oposición, yo ya tenía mi lista y sabía el orden exacto del tema que iba a elegir dependiendo de las bolas que me salieran. Y eso te facilita, te ahorra mucho tiempo. Sí, y te ahorra mucha presión porque ese día tienes que tomar una decisión muy rápida y estás bajo presión y te puede pasar a cualquiera lo que le pasó a Sandra, que la decisión no sea la acertada. Y si dentro del tema nos centramos ya un poco en el contenido, os quería hacer dos preguntas. La primera, es un tema teórico, pero la aplicación práctica yo siempre la recomiendo, ¿vale? Pero para vosotros, ¿qué es más fácil? En un tema encontraros un apartado en el que se relacione de esa aplicación práctica con el tema, o a lo largo del tema ir haciendo referencias a esa práctica en nuestro día a día. ¿Vas tú o voy yo? Sandra. A ver, como yo preferiría siempre aplicación, pero yo entiendo que también debe haber una contextualización teórica. Y creo que las dos cosas son importantes, pero es cierto que la parte práctica, la relación con una justificación práctica, dónde lo vas a aplicar, cómo se puede aplicar, es muy relevante. Y cuanta más haya, mejor. Pero vamos, te voy a decir que incluso a mí me gusta que también pues, se justifique las referencias curriculares, por ejemplo, que me digas criterio de evaluación, no me digas criterio de evaluación 5, ¿de qué forma estamos trabajando? Entonces, yo creo que la justificación debe estar siempre ahí, la relación con la práctica. Yo creo que también, yo creo que se debe justificar la práctica. A mí me gusta cuando veo los temas, cuando están haciendo algo de teoría, por ejemplo, clasificaciones de, yo qué sé, de fuerza o lo que sea, un pequeño ejemplo de clase para que sepamos que ellos saben de lo que están hablando, y además te aterriza un poco del tribunal a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que es la pista y el pabellón. Estamos acostumbrados a conceptos de ese tipo, no estamos acostumbrados a estar estudiando temas. Y luego, además de esos pequeños ejemplos que son entre paréntesis y es nada, muy poquito, luego un apartado donde acoples ese tema teórico que estás viendo con la realidad, para que puedas justificar de alguna manera que esa teoría que estás dando nos vale para algo en la práctica. Vale. Resumen, un apartado concreto de aplicación práctica, pero a lo largo del tema, cualquier ejemplo, pues también puede ayudar mucho. Vale. Pues tomamos nota todos. Ya hemos hablado, os iba a preguntar por la caligrafía, la ortografía, ya ha hablado Alfonso sobre eso, cómo de importante es. No lo he contado un poquito. Yo en los últimos años incido mucho en eso en los opositores, ¿vale? El tribunal está muy cansado, corrige muchas horas. Dentro de que hay que ponérselo fácil, lo primero que hay que hacer es eso, que entiendan lo que le queremos decir. Porque yo también corrijo exámenes, corrijo temas, corrijo supuestos y no corrijo tanto seguidos como vosotros. Si ya me cuesta, pues me pongo en vuestra piel. Entonces, ¿algo más que añadir sobre esto? Yo creo que ha quedado suficientemente claro. Sí, yo creo que, a ver, no vamos buscando el fallo, no vamos mirando con lupa a ver cuántas tildes faltan, ni mucho menos. Pero es verdad que se agradece que esté bien escrito, que sea legible y que no haya falta de ortografía. Y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, pues ahora mismo no recuerdo qué aparecía en la rúbrica en cuanto a esto, pero yo, por ejemplo, en Canarias sí que es verdad que una parte de la rúbrica
hablaba de las faltas de ortografía y a partir de 4 faltas de ortografía ya había un apartado que era directamente un 0. Sí, hay comunidades que le dan más importancia en la rúbrica que otras, sí. En Castilla-La Entonces, es Mancha, verdad que la rúbrica siempre va cambiando, que tampoco es algo que... Claro. en Castilla-La Mancha había un apartado, no sé si te acuerdas, Sandra, que era aspectos formales. Y ahí hablaba un poquito de la estructura, de tal, y ahí pues era donde más o menos manejábamos ese tipo de cosas. Pero yo además, bueno, de vez en cuando comíamos con otros tribunales y hablando con chicos de otros tribunales, pues eso, decían que, pues que no les cabía mucho en la cabeza pues que un profesor, un futuro profesor, pues tuviera muchas faltas de ortografía, que no supiera escribir bien. Y pues había tribunales, esto es como todo, ¿no? Cada tribunal tiene su enfoque, cada miembro de tribunal también, pero como que no te da muy buena sensación cuando estás corrigiendo un examen y ves una mala caligrafía, una mala ortografía y demás, y lo tenían en cuenta. Más allá de lo importante que pueda ser en la rúbrica, pues es eso. La sensación que deja el tribunal, pues también es importante. Vale. Vamos a pasar al siguiente apartado. Vamos a pasar a la otra gran pared de la oposición, el supuesto práctico. ¿Vale? En Castilla-La Mancha el formato es muy concreto. 2 supuestos en 2 horas. ¿Vale? Aquí está claro que no se evalúa lo que sabes, sino se evalúa cómo piensas y cómo decides con el reloj en contra. ¿Vale? Una vez que vosotros habéis ido a tribunal, ¿cómo enfocaríais esta parte a nivel general? 2, 3 consejos que podáis dar de forma muy general para enfocar esta parte. Una parte en la que las notas han sido bastante bajas. Yo creo que los opositores y las opositoras que hayan trabajado tienen una gran ventaja, porque tienen una mejor visión de la realidad que tenemos en el aula. Entonces, yo creo que ayuda mucho a la hora de organizar una unidad didáctica haber trabajado. No sé qué opinas tú, Alfonso. A ver, obviamente tienes razón. Si te hacen hacer una actividad intercentros y nunca has hecho una actividad intercentros, te la tienes que inventar con los recursos que tienes. Por eso es importante que la gente a lo mejor que no trabaja, si puede tener experiencia con niños o puede hacer, pues le va a ayudar mucho. Yo creo que es importante, muy importante, clave diría yo, lo que ha dicho Sandra anteriormente. Cuanto menos tengas que decidir, mejor. Es decir, tienes que llevar un plan A, B, C en función de lo que te pueden poner, ya sea una sesión, una unidad didáctica o una actividad extraescolar, y ese plan desarrollarlo para que no tengas que pensar mucho. En función de eso, según lo que te pidan, ya tocas una cosa más u otra, pero tienes que llevar una mini estructura porque presión, 2 supuestos prácticos y que medio lo tienes que resolver todo, y este año que ha sido un supuesto práctico bastante específico, la verdad es que es muy difícil. Nosotros con el supuesto práctico corregido y sentados tranquilamente ahí corrigiendo, es fácil. Si hubiéramos estado en el otro lado, hubiera sido bastante complejo. Aquí en Oposille trabajamos con esa idea, llevar una estructura clara, pero claro, el principal hándicap aquí es el tiempo. ¿Cómo contestar a todo lo que se te pide en tan poco tiempo? Ese es el quid de la cuestión y lo que más le cuesta a los opositores. Yo creo que te tienes que centrar en lo que te piden y no irte... nosotros lo veía gente, metodología, y te empieza a hablar de toda la metodología. Si te pide metodología deportiva, pues tú di metodología deportiva, lo explicas, y si te sobra tiempo, ya te explayas en otras cosas. Pero nosotros contábamos la metodología deportiva, que era lo que te pedía. Si te lo deja más ambiguo, pues ya ahí puedes, digamos, jugar un poco más, pero tienes que desarrollar lo que te pide, que es lo que evaluamos. Sí, al final ir al grano y contestar lo que te piden.
dentro de la estructura que tú tengas, Exactamente. centrarte en lo que realmente te pide el supuesto. Mm. Y dentro de estos supuestos, ¿tienen cabida la teoría? O sea, autores, definiciones. Uf. Pues no recuerdo yo ahora si... Es que no recuerdo la rúbrica si mencionaba algo. Yo me iría a la rúbrica, pero yo creo que aspectos teóricos, A mí, curriculares, Ujú. legales, ¿no? Pero Y a a mí, nivel personal, si alguien, yo qué sé, os habla de el modelo de educación deportiva, que era lo que se pedía, y el justificarlo lo justificaba en base no a lo que él piensa, sino a algún autor, esas cosas se hombre, tienen eso en cuenta, sí, ¿no? sí, sí, sí. A Y eso por me ejemplo, refiero. sí, y nos ponían ejemplos de autores. Sabéis que dependiendo del Claro. autor hay clasificaciones distintas y es verdad que además te ayuda a la hora de la bibliografía o Ujú. sí, lo justifica mejor. Sí, eso sí. Pero no veo cabida, y más con el ajuste de tiempo que hay, a que me expliques en qué consiste el modelo de educación deportiva. Que esto Ya. es verdad que, bueno, que es cierto que si vemos cosas que no conocemos, ¿no? A veces nos ha pasado que hemos leído cosas que alguno de nosotros, yo decía, pero ¿esto qué es? Esto no me suena. Pues alguien lo explicaba o lo buscábamos y nos formábamos en qué había querido decir el opositor, Ujú. pero yo creo que hay cosas que no se deben explayar demasiado. Ujú. a mí, por ejemplo, sí me daba un poquito de solidez cuando alguien, por ejemplo, decía, voy a hacer la división en una sesión, la división de las partes, me voy a basar en este autor. A mí me daba cierta solidez. O, por ejemplo, cuando decían, vamos a hacer la metodología deportiva, pero en vez de hacer la metodología deportiva tradicional, vamos a hacer la metodología deportiva modificada, hecha por tal autor. Sí, Bueno, si lo buscas y eso tiene su base, creo que da una solidez en el supuesto, siempre que el supuesto responda a lo que preguntan y demás. Claro, No sé, lo importante es lo importante, ¿no? exactamente. en cuanto a esto de los autores, también me gustaría mencionar que hay veces que nos encontramos bibliografías donde te citan 20 autores que no han aparecido durante el texto. Ujú. Entonces, eso no está bien. Tampoco pedimos que sean rigurosos y que siga la bibliografía modo APA ni nada de eso, pero sí que Sobre todo en el tema, líneas a ¿no? los autores que citas. Sobre todo en el tema, ¿no? Quizás Sí, más relevante, eso sí, sí, muy sí. importante. Mm. Ujú. Vale. Y una pregunta que me hacían esta semana por redes sociales, para vosotros. En Castilla-La Mancha, hay dos supuestos. ¿Compartir apartados de los dos supuestos, sí o no? Yo qué No. sé, clarísimo. No, clarísimo. ¿Vale? Quedaros con esto, chicos, lo que nos estáis viendo. No. Es que al A final ver, evaluamos cada supuesto de forma aislada, Ujú. entonces, es un lío para el tribunal corregir así y además no lo puedes hacer porque cada supuesto tiene un checklist, tiene su puntuación y aunque sea Ujú. un poco repetitivo y un poco aburrido de leer, tiene que llevar cada uno su legislación, cada uno, y había gente que lo hacía a la vez y para el tribunal era, vamos, Ujú. Vale, pues nos quedamos con esa idea. Y, y dentro del supuesto, ¿qué pesa más? ¿Originalidad o coherencia? Puede haber supuestos con las dos cosas, un pero equilibrio, un equilibrio. vale. O sea, no nos gusta ver cosas creativas, pero claro, que tengan cierta lógica, que sean realistas, que sean aplicables. Ujú. para mí la coherencia es el pastel y la originalidad es la guinda del pastel, en el Ujú. sentido de Vale. yo no metería nada creativo que no haya practicado, vea que funciona y que esté cercana al tribunal, que no parezca una cosa eh, muy, muy compleja, porque en el poco tiempo que tienes, si, yo creo que te va a dar más puntuación la coherencia que la creatividad. Yo creo, ¿eh? Ujú. Porque es muy difícil en los tiempos que corren
ser creativo. A mí me pasó en el 2010, era como todo, ay, qué chulo esto, Sí, qué chulo lo otro. totalmente. Y ahora en 2025, sinceramente, no ha habido nada que me llame la atención, que diga, mira esto qué chulo. O sea, que todo más o menos lo había visto. El otro día con los compañeros de Madrid me decían algo parecido. Me decían algo parecido. Y es verdad, pues que hoy en día con muchos compañeros que comparten su trabajo por redes sociales, tenemos un montón de información en nuestra palma de la mano. Sorprender con algo es muy difícil, entonces me quedo con la analogía que has hecho del pastel. Vamos a hacer bien el pastel, si podemos le ponemos la guinda, pero si no, que se quede un pastel bien hecho y rico. Sí, sí, sí. Vale, y ya que las notas han sido tan bajas, ¿qué errores habéis visto que se han repetido más en esta parte del supuesto? Tuvimos muchos errores este año con uno de los supuestos porque se confundían de deporte. Ujú. Eso Sí, fue un error, que no conocían el Ringo. el Ringo Vale, y nos contaban una disciplina diferente. ya. Ringol. Ringol, sí, se Sí, confundieron con son dos Ringol. cosas diferentes, sí. Ujú. Y también hemos visto mucho eso de mezclar dos supuestos Vale. Ujú. y no responder a lo que se pide. Yo creo que Pues, eso es lo más importante. No Ujú. responder a lo que se pide. Metodología deportiva, y no te decían nada de metodología deportiva. Ya, Es vale. lo, bajo nuestro punto de vista, lo esencial. Te decían de hacer unas jornadas intercentros y no te resolvían eso. Te empezaban a contar la historia, pero no te resolvían el supuesto. Sí, sí. Vale, pues nos quedamos en el supuesto con estas dos ideas. Primero, responder exactamente a lo que se te pide y a partir de ahí justificar, afinar, poner la guinda, ¿vale? Y priorizar coherencia y claridad frente a otros adornos que te van a quitar muchos minutos y te van a dar poca nota seguramente. Así que nos quedamos con esas dos ideas y avanzamos. Seguimos al siguiente bloque. Vamos a hablar de programación didáctica, ¿vale, chicos? Pero nos vamos a centrar en el documento primero. Ahora ya hablamos de la exposición. Nos centramos en el documento. Es un tocho que muchos opositores sienten como una losa cuando la tienen que hacer. Y vosotros como tribunal pues recibís un montón de documentos que sobre el papel todos o la mayoría cumplen todos los apartados normalmente, pero a la hora de leerlo pues cuesta ver si de verdad se podría aplicar eso en un instituto. Entonces vamos a hablar de momento del documento. Una pregunta muy concreta. ¿El tribunal se suele leer la programación completa de todos los opositores? Muy No difícil, hay, no, no. no hay tiempo. Vale, ¿y a qué apartados os vais? Vamos a ver esto. ¿Cómo lo hacéis? Sí. A mí me ayuda mucho que cuando nos exponen sigan el mismo orden que llevan en la programación, de forma que nos Vale, permita. Yo valoro también que, bueno, no sé, a la hora de seguir, pues se agradece, al menos yo agradezco que nos den una copia extra. Bueno, y si no, también es cierto que nos la vamos pasando y yo agradezco que siga el mismo orden en la exposición que en el documento porque eso nos facilita el ir siguiendo cada uno de los apartados y vale. saber dónde está hablando de esto, vamos para allá. Y también me encanta cuando te dicen, nos mencionan, pues como pueden ver en la página tal, para ir, ¿no? De vez en cuando, no todo el rato, ¿no? Pero Sí. un par de páginas para, vale, que me perdí, ya estoy aquí otra vez en la página que me has dicho, ¿no? Que nos devuelva un poco al documento. Pues Vale. a mí me gusta. Yo creo que el documento es un poco el marketing que tú llevas, ¿vale? Lo que tú das como tu folleto y luego lo tienes que vender bien. Pero no sé cómo será otros años. Este año nos daban el documento por la mañana, nosotros lo revisábamos un poquito y luego era lo que decía el opositor. De hecho,
este año en la checklist el documento no tenía ningún tipo de valoración. De valor. O sea, que era lo que decía el opositor. Y con respecto al documento, además de que sea bonito, que entre por los ojos, es importante porque es lo que ves más rápido. Yo creo que nosotros nos vamos a, sobre todo, diría, si tuviera que decir solo una cosa, yo diría las unidades didácticas. ¿Por qué? Porque al final es lo que te sientes más familiarizado. Casi habrá gente que sea un poco más friki en una cosa, en otra, pero no creo que nadie coja el documento y diga, voy a ver qué dice la evaluación. ¿Sabes? Voy a ver las unidades didácticas o cómo las va a trabajar o cómo. Además, nos motiva cuando vemos una unidad didáctica que puede parecer que está bien, a ver si hace esta unidad didáctica, a ver qué nos dice. Sí. Vale. Yo creo que igual que tú haces estas charlas con nosotros para, como decías, humanizar al tribunal, yo creo que a nosotros también nos gusta conocer un poco a los opositores y cuando vemos las unidades, de alguna forma ya empezamos a imaginarnos, ¿no? Pues las aficiones que tiene ese opositor, si es más de aventura, si es más de expresión corporal, dependiendo de las unidades que mete. Y es verdad que lo que ha dicho Alfonso es cierto, que decimos, ay, a ver si le toca a esta, ¿no? Que la conocemos poco o no sabemos qué juego es o... Sí. Vale, pues nos quedamos con esto y os hacía esta pregunta porque veo a muchos opositores que le dedican muchísimo tiempo al documento de la programación, muchísimo, no imagináis cuánto, lo quieren tener todo perfecto, todo, y muy poco a la exposición, muy poco. Y ese error es fundamental y eso hay que cambiarlo. Y en lo que decíais, dime Sandra, dime. Perdón, ojo que a veces cambia. Por ejemplo, cuando yo fui tribunal en Canarias, al documento se le daba un punto. No, sí, es que depende de la comunidad. Por ejemplo, en Madrid sí que se valora, pero... En 2010, no lo recuerdo bien, pero creo que recibíamos el documento antes. No lo recuerdo exactamente, pero creo que sí, que lo recibíamos antes, lo analizábamos un poquito más y sí tenía cierta valoración, pero como cada vez más van reduciendo los tiempos, sí. Al final... De todas formas, eso es algo que de antemano se puede saber, aunque sea con unas semanas, pues tenerlo en cuenta. Y sobre lo que decís de las unidades didácticas, habéis dicho, pues una de las partes a las que vamos es ahí. Algo también que le cuesta mucho a los opositores es decidir qué unidades van a meter. ¿Por qué? Porque la normativa es tan amplia y te pide trabajar tantas cosas que al final pues, tienes que decidir. Entonces, ¿hasta qué punto es eso importante? ¿Bastaría con una programación que esté un poco compensada en cuanto a contenidos, en cuanto a saberes? ¿Se nota mucho si alguien trabaja poco los hábitos saludables o los primeros auxilios o esos contenidos que quizás te puedes lucir poco en una posición? ¿Qué consejo darías sobre esto? Yo creo que debe haber un equilibrio entre saberes. Y es cierto que hay unidades en las que puedes sentir que te puedes lucir poco, pero eso es lo que quizás se debe evitar, ¿no? Pues primeros auxilios. No sé cuánto te puedes lucir con primeros auxilios o no, pero mételo en una unidad que tenga sentido meterla ahí y que sí que pueda ser algo más interesante de cara al tribunal. Y lo que has dicho de que cuesta mucho elegir es cierto, y yo insistiría también en practicar la exposición tanto de la programación como de las unidades didácticas. O sea, al menos has tenido que exponer todas las unidades que tienes preparadas una vez. Eso yo lo haría. Y igualmente que teníamos con los temas, tener un orden de prioridad a la hora de elegir unidades didácticas. De forma que cuando salen tus 3 bolas, tú ya sabes la que vas a elegir. Yo además añadiría que todo lo que digas se tiene que justificar. Para mí es muy importante que una secuenciación y una temporalización tengan una justificación. Puedes justificarlo de una manera coherente, pero tienes que justificarlo. Porque imagínate, yo qué sé, que dices, pues no voy a trabajar estos contenidos por X razón y lo justificas bien y el tribunal quizás lo puede entender. A ver, sí es verdad que lo suyo sería que estuviera equilibrado, más que nada porque es así, porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta cuando vemos un profesor que a lo mejor solo da deportes,
porque no le gusta el baile o porque no le gustan las actividades en la naturaleza, y creo que nuestra profesión está para dar pues una serie de actividades a los estudiantes un poquito equilibrada para que luego elijan y en función de los gustos que tengan todos puedan disfrutar. Entonces, al final es una forma de ver que esa persona se compromete a tener conocimiento un poco de todos los bloques de contenidos. Vale. Y hablando del documento, ya has hablado de ello, Alfonso, pero ¿qué importancia tiene el aspecto visual o la maquetación? Es como es tu primera carta de presentación sin conocerte. Imagina, a ver, suena un poco, no sé si clasista, pero imagínate que ves a una persona viniendo de lejos, ¿no? Y no la oyes ni hablar, ni decirte nada. Lo primero que ves, sin darte cuenta, te genera unas sensaciones, ¿vale? Pues el documento te genera unas sensaciones que luego pueden ser diferentes a lo que ves o no, pero es tu primera carta de presentación. Y yo creo que pues tiene que tener que entre por los ojos, que sea visual, una buena estructura, fácil de pasar rápido, de poder ver dónde están las unidades didácticas, dónde está la evaluación, que sea fácil de manejar. Vale. Bueno, pues nos quedamos con esto. La programación, el documento es un mapa, como decía Sandra, que el tribunal va a seguir ese mapa, así que vamos a intentar seguirlo. Y al final eso tiene que reflejar lo que eres cómo eres como profesor. Y el tribunal es lo que va a ver luego. Sí, el aspecto visual yo le doy importancia porque es lo que dice Alfonso, es lo que entra por los ojos, al final lo ves de otra forma, pero al final no solo basta con hacerlo bonito. Entonces, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha el documento no se valora como tal, hay que darle importancia al contenido, pero hay que darle más importancia a la siguiente parte, a la que vamos a ver ahora, que nos vamos a centrar ya en la defensa, ¿vale? Yo lo he llamado aquí, en esta charla, la prueba que da la plaza, ¿vale? Es verdad que cuando ya llegamos aquí, vosotros ya, las notas de la primera parte están puestas, las plazas al final se deciden aquí, en la defensa. Y además el tribunal ya pues pone voz a ese documento, a la programación, y os pone cara, le pone cara a los opositores. Entonces, vamos a ver qué consejos le podemos o qué detalles podemos sacar de esta prueba tan importante para los opositores. Primero, si obviamos el contenido, olvidaros del contenido, de lo que os cuenten, os da igual lo que os cuenten. ¿Qué importancia, qué impacto tiene para vosotros el tono de voz, el ritmo, el movimiento corporal, todas esas cosas? Todo suma. Desde la camiseta que lleves puesta, que no llame demasiado mi atención, porque si no voy a estar mirando tu camiseta, o cómo te mueves delante de nosotros, es que al final todo suma, todo va a influir. Que sepas cuándo guardar pausas adecuadas, que hables rápido para que me lo cuentes todo, pero no tan rápido como para que no te pueda seguir. Que sepas cambiar la mirada, ¿no? Que al final mires a todo el mundo, que seas capaz de conectar. Pues es que al final te expones, pues como nos exponemos nosotros al final cada día delante de los alumnos. Y entonces vemos ahí pues muchas habilidades de comunicación, que es muy importante que también las preparen. Importante trabajar eso. Y lo que me doy cuenta es que muy poca gente las prepara. Prepara al final. Y hay mucha gente que tiene carencia de esto, ¿no? No lo ha hecho nunca, ¿no? No se ha puesto nunca delante de, en este caso, un tribunal, pero a exponer nada delante de nadie, y es algo que hay que trabajar. No debemos olvidar que al fin y al cabo vamos a ser profesores que explican algo a los alumnos, y eso lo tenemos que ver reflejado en la persona que oposita. Yo se lo digo mucho a mis alumnos. Hoy he estado con los chicos de primero de bachillerato, con las charlas estas que he empezado de nutrición, entrenamiento y demás.
Y yo se lo digo a los chicos que no me gusta que eso sea un monólogo, sino que es un poco un debate. Y entonces esas preguntas retóricas que haces, que hacen, que parece que le estás preguntando al tribunal y el tribunal se tiene que activar un poco porque dice, pero me lo está preguntando ¿por qué? Porque has hecho un silencio ahí que parece que te está preguntando o que te señala o que se mueve o que estás haciendo algún gesto deportivo porque estás explicando algo y estás haciendo el gesto deportivo que parece que estás en clase. Todo eso es esencial. Pasamos muchas horas sentados y es esencial que nos despierten de alguna manera. La siguiente pregunta era esa, ¿qué estrategias os ayudan a mantener la atención? Pues ese tipo de preguntas, movimientos. Un buen uso de la pizarra. Hablaremos también de la pizarra ahora. También. Ahora hablaremos de la pizarra. Y a nosotros no se nos ha dado el caso, yo creo que tampoco el opositor se la juega porque no sabe cómo estará el tribunal, ¿no? Pero a mí no hubiese descartado yo que me invitaran a salir ahí a ayudarle a hacer algún ejercicio o que nos salga algo, que haya algo interactivo, ¿no? Es verdad que alguna vez nos muestran algún QR o alguna cosa, pues eso también nos despierta un poco, sobre todo si es algo que despierta interés o que vemos algo nuevo, algo diferente, pues eso llama la atención también. Depende del tribunal, ¿eh? También. Sí, depende del tribunal, claro, es verdad, claro. A nosotros nos hubiera gustado, sí. Alguno de mis opositores sí que este año sacó a saltar a la comba al tribunal. ¿Ves? Al final sacó la plaza, así que... ¿Sí? Yo también, cuando yo saqué la plaza, también fue con combas y también me llevé la comba ahí y no saqué al tribunal, pero es verdad que me puse ahí a saltar. Ya. Vale. Os repito la misma pregunta que en el supuesto. Imagino que la respuesta será muy parecida. ¿Originalidad o coherencia? Es verdad que aquí, pues ya ponemos cara. No es lo mismo explicar algo por escrito que explicarlo de viva voz. Yo puedo hacer algo original y justificarlo bien y convenceros de que eso se puede hacer. Al final, para vosotros, ¿qué es más importante aquí, en esta parte? ¿Coincidís en que también la coherencia? Sí. A ver. Un equilibrio también. Sí, un equilibrio, pero digamos que la coherencia siempre te va a dar una nota aceptable si lo haces bien. Y la originalidad te va a dar el 10 o más cerca del 5 suspenso. Entonces, yo lo que he dicho antes, mantén una coherencia y luego, porque al final, como se dice vulgarmente, ¿no? Todo está un poco inventado, ya es darle una vuelta de tuerca algunas veces a las cosas. Si creas una base de la tradición, de cosas que funcionan, de cosas que saben que los tribunales te van a comprender y luego le metes algo diferente, estás haciendo las dos cosas para acercarte más al sobresaliente. Pero si te vas directamente a la originalidad, creo que puedes coronarte o no. Vale. Sí, claro, tampoco nos pueden vender utopías ahí de cosas que son mágicas, ¿no? Pero también es cierto, es verdad que está todo visto, pero a veces pues que te metan un juego de calentamiento creativo, que no es toda la unidad, que toda la unidad sea de colores y confeti, pero algún juego o alguna cosa en cuanto a la gestión de aula o la forma en la que organizas, en la que haces grupos. Oye, pues yo hago grupos así y me resulta muy fácil porque me ahorra, no sé si me explico. Sí, totalmente. O algo para volver a la calma de forma diferente y relacionada con esa unidad. Quizá no se trata tanto de mostrar algo totalmente nuevo que pueda parecer, sino algo que el tribunal hace a diario, pero hacerlo de una forma diferente para que diga... Sí. O pinceladas diferentes. Yo creo, una de las cosas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Sandra, una de las cosas que se ve de la gente que no ha trabajado es que mete muchas actividades en la misma sesión o en la misma unidad didáctica. O sea, llegas allí y te hace una unidad didáctica que necesitarías un trimestre entero y te lo hace en 7 sesiones. Y ahí se ve que esa persona no ha trabajado porque te mete en una sesión tropecientas. Pero ¿qué es lo que hacíamos nosotros cuando empezamos? ¿Por qué? Porque tenías miedo a que una cosa no funcionara, entonces tenías en la recámara otras 10.
Y No, entonces, al final quieres, pues eso, quieres demostrar, entonces quieres meter y meter y meter y eso nos pasa, también en el supuesto pasa lo mismo, tú quieres demostrar y quieres contar cosas y al final, lo que decíamos antes, menos a veces es más. porque el profesor que está ahí trabajando y lleva 15, 25 años, sabe que en una sesión haces 2 ejercicios, entre que colocan material, tal, no sé qué, si le metes 6 le rechina. Vale, y seguimos con la defensa. En vuestra checklist, pues tenéis un poco apartados que hay que tocar. Elementos curriculares, metodología, evaluación, atención a la diversidad. Pero al final, yo creo, y si no corregirme, una de las partes que más esperáis es la parte práctica, la secuenciación de esas sesiones, esas actividades. Ahí, ¿qué nivel de aterrizaje esperáis al aula? Teniendo en cuenta que primero hay que tocar todos los puntos. Eso te iba a decir, que al final que no se subestime ningún punto porque todo al No. final suma. Y es Sí, cierto además, que al la final, rúbrica lo deja claro. sí, yo destacaría aquí incluso que, por ejemplo, no sé, atención a la diversidad, pues que si me vas a poner ejemplos de un alumno que padece hipoacusia, pues que tengas conocimiento de lo que significa tener hipoacusia y de las necesidades que va a tener, que a veces se pone atención a la diversidad, hiperactividad y no luego responde con las adaptaciones que va a hacer en clase a lo que podría necesitar ese tipo de alumnado. Igual con la interdisciplinariedad, pues sí, es que tiene relación con, no sé, con geografía, porque, ¿por qué? Justifícame de qué forma va a trabajarse de forma interdisciplinar con otras materias. Pero bueno, sí, a la hora de aterrizar con las sesiones, con la parte práctica, nos gusta que haya una buena secuenciación. Y yo les planteo a los opositores dos formas de hacer esta parte. Puedes explicar todas las sesiones un poco bastante o explicarlas muy poco y hacer una sesión como con mucho más detalle para que el tribunal vea cómo es una sesión tuya completa. ¿Qué recomendáis vosotros? ¿Hasta qué punto recomendáis aterrizar en el aula? Alfonso. ¿Hablas? Dale, No, Alfonso. hablas tú. Venga, hablas tú, que ya hablo mucho. Dale. Pues en cuanto a esas dos formas que tú les ofreces, a mí me parecen las dos formas muy adecuadas de presentarlo. Yo personalmente no te diría que tengo una preferencia. Es Vale. verdad que si vas a hablar de todas las sesiones y no te vas a centrar en ninguna, pues que hables de lo que la secuenciación, la progresión que vas a ir llevando y bueno, que de alguna forma en una sesión o en otra, pues me hables de cómo vas a estructurar tus sesiones, si vas a hacer un calentamiento, si vas a hacer una parte principal, una vuelta a la calma, la forma en la que vas a organizar a los alumnos y cómo vas a ir cambiando de una actividad a otra, ¿no? Porque no me digas que ahora vamos a hacer un ejercicio de 5, en grupos de 5, y vamos a cambiar de nuevo a 2, a parejas, porque dices, uy, ya me rechina esto, ¿no? No tiene, ya esto vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Que haya una transición lógica, adecuada, pues que van a trabajar por parejas y de parejas van a ir a trabajar en grupos de 4 y que, ¿no? Que todo tenga cierta lógica, coherencia y que tú en tu mente digas, pues es muy fácil, claro, porque están en grupos de 2 y ahora se van a grupos de 4, claro, ¿no? Lo que dice Sandra. No te escuchamos, Alfonso. No sé qué ha pasado, pero no te escuchamos. Ya. Ahora, ¿no? Sí, Sí. es que la había dado cuenta. Que lo que dice Sandra parece una tontería, pero creo que un buen profesor de educación física hace eso. Ve cómo está la organización de los grupos para que luego la progresión siga una organización o ascendente o descendente, pero con cierta lógica. Entonces, eso es muy importante. Yo, con respecto a las dos opciones que has dado, yo me quedaría con la opción de decir lo que vas a hacer en cada unidad didáctica de manera muy breve, porque te da una organización, una estructura general de la unidad didáctica y luego explayarte más en una sesión porque te da eso que dice Sandra, te da cómo eres tú como profesor, cómo te organizas,
cómo vienes con los chicos y eso también da la información al tribunal que sabes cómo se trabaja. Por ejemplo, si yo digo, pues vienen los chicos, estoy en un pabellón de, yo qué sé, por poner un ejemplo, mi pabellón está a 5 minutos, entonces tenemos que desplazarnos allí, vamos allí, paso lista, mientras van calentando, que ya saben el calentamiento, yo voy poniendo las faltas en Educamos. A ver, a lo mejor no lo pones así exactamente, pero a mí me está dando información de que esa persona sabe cómo se trabaja. Sí, el tribunal puede ver lo que decían, pues un día tuyo de clase, que al final Exactamente, es lo que... aterrizar un poco Ujú. al campo, ¿no? A lo que nosotros más estamos acostumbrados. Vale, hemos hablado un poco de atención a la diversidad. El otro día con los compañeros de Madrid hablamos mucho de evaluación. Es una parte que a los opositores les da bastante miedo. No quieren meter la pata ahí. Evaluación y calificación. Un consejo sobre esto. Pues bueno, que entendamos la diferencia entre evaluación y calificación, que al final estamos evaluando constantemente. Y yo algo que destacaría es que el alumno, cuando ellos exponen, que sepamos bien qué es lo que se va a evaluar, porque es lo que creemos que a veces el alumno no sabe qué estamos evaluando y qué es lo que se va a calificar, ¿no? Hay veces que te llegan y te dicen, ¿pero esto, profe, tiene nota? Pues y no sé qué decir. Al final les estamos evaluando y es importante el feedback que se le da al alumno, cuándo vamos a darle feedback, de qué forma, ¿no? Porque también nos permite ver cómo es el profesor, o sea, como... Al final, bueno, esto es una visión personal mía. Los estilos de enseñanza que tenemos cada persona también van muy acordes a nuestra personalidad, ¿no? Totalmente, A ver si sí. me explico. Yo, por ejemplo, no me sale un estilo autoritario, Ya. que hagas esto y te pongo un negativo, te pongo un parte y te castigo sin jugar. No va con mi persona, prefiero hablar y no. Entonces, pues a mí me gusta saber también eso, de qué forma, qué estilo van a llevar. Alfonso. A mí, una de las cosas, solo hubo un opositor que me sorprendió en el apartado de evaluación, que me gustó mucho porque explicó un poco cómo se relacionaban los diferentes elementos de la evaluación. Entonces, yo creo que es importante que el opositor explique un poco cómo se relacionan estos elementos, los descriptores, con las competencias específicas, porque los profesores que llevan más tiempo y esto les suena un poco a chino porque no lo han tenido tan, digamos, tan a mano como otros profesores, quizás el explicar ese engranaje los pone un poco más cerca de lo que van a explicar posteriormente. Una vez que expliques un poco esa relación, cómo se relacionan las competencias específicas con las clave, con los descriptores y demás, vas poniendo ejemplos de lo que tú vas a hacer y entonces eso para mí era como lo perfecto, ¿no? Explicarle al tribunal que entiendes la legislación y luego vas poniendo ejemplos de tu programación y de tu unidad didáctica y demás. Me pareció muy, muy enriquecedor y además muy, muy convincente. Vale, y ya he hablado antes, Sandra, de esto. ¿Qué opináis del uso de la pizarra? Sobre todo aquellos opositores que no han trabajado nunca, les cuesta, les da miedo, no se sienten seguros. Entonces, ¿qué opináis vosotros sobre el uso de la pizarra? Esto es algo que también va cambiando y depende de la comunidad, porque en Canarias, o bueno, yo en Castilla-La Mancha siempre he utilizado una presentación en PowerPoint, lo cual es mucho más cómodo para la unidad didáctica. Entonces, bueno, que también tengan en cuenta que esto puede cambiar Sí. en cada convocatoria. Pues en cuanto al uso de la pizarra, yo recurriría, la usaría, porque al final también nos permite de nuevo poder seguir su presentación. Pero si la usan, pues lo que hablábamos antes, debe haber mucha práctica detrás. No nos pueden dar la espalda, no se pueden quedar callados porque estén escribiendo una frase de 20 palabras.
debe haberse trabajado y debe haber hay un mapa conceptual o lo que vayan a hacer que tenga claridad, que tenga coherencia y no sé. Ujú. Yo digo todo lo que ha dicho Sandra, pero además diría que cuando un opositor termina su exposición y ves la pizarra, lo ves un poco a él también, ¿sabes? Porque se ve cada churro. A lo mejor imagínate una pizarra entera normal y solo han escrito en media pizarra todo aburuñado, cosas por aquí. Entonces, lo que dice Sandra es Hay esencial. falta de trabajo. La pizarra, sí o sí, todos los recursos que puedas utilizar, utilízalos para que el tribunal te siga. Pero trabájalos, te vas al centro de al lado, pides permiso y te vas allí a escribir en la pizarra, a ver cómo lo vas a hacer. Había gente que intentaba estructurar bien las cosas con una analogía, ponía, yo qué sé, una bandera o un círculo y le salía un churro, claro. Y tú lo estás viendo y estás pensando, vaya churro que está haciendo. Entonces, eso te sugestiona, o sea, Ya. no hay más. Lo que hagas, o sea, pizarra, sí, todos los recursos que te den, utilízalos, pero siempre a tu favor. Ujú. Y Vale. yo les diría que si no se lo pueden preparar mucho o no se sienten muy cómodos, pues que utilicen solo palabras clave o algo muy... sin Esquemático. extenderse demasiado, no escribiendo demasiado, alguna flecha, algún número. Sí, al final, yo lo que les digo es eso, que la idea no es, tampoco hay que hacer ahí una pizarra de ilustrador, pero sí que al final el tribunal tenga como una idea de todo lo que le has dicho, una idea general, pues ha hablado de esto, ha hablado de esto, ha hablado de esto, para que, yo qué sé, si en algún momento has desconectado por lo que sea, pues ya lo ves en la pizarra y dices, vale, pues sí, me ha contado esto también. Que tenga ahí como una foto de tu exposición. Entonces tampoco se trata de inventar la rueda, como hablábamos antes, pero yo le aconsejo utilizar, pero es eso, hay personas que les cuesta mucho, entonces no sé hasta qué punto es mejor no utilizarla o utilizarla mal. ¿Sabes lo que pasa, José Luis? Que los tribunales somos seres humanos Ujú. que cuando estamos cansados, sin que nosotros queramos, y aunque estamos haciendo toda la fuerza que podemos, la cabeza desconecta. Cuando Totalmente. cuando nuestra cabeza desconecta y vuelve a conectar, necesita una orientación para seguir la programación, aunque sean 10 segundos o 20 segundos, pero si te has perdido, te cuesta trabajo seguir. Si tú tienes una pizarra y vas señalando y ves que va por el apartado de metodología, vuelves enseguida ahí. Y luego otra cosa buena que tiene la pizarra es que si, por ejemplo, ya has nombrado la legislación y te quieres reiterar en algún punto esa legislación, señalas, dices y es mucho más claro que si la vuelves a decir, porque, como decíamos antes, lo que tienes que hacer es facilitar la labor del tribunal y así la facilitas porque señalas, lo dices y le entran por dos canales, visual y auditivo, y eso es importante, yo creo. Vale. Y hablemos de materiales, materiales que el opositor pues, puede llevar para mostrarlos. Sí, ¿no? Imagino que sí. ¿Cuándo son muchos materiales? ¿Algún material que, pues esto ayuda, esto me ha llamado la atención? No sé. A mí me gusta que haya algo. Si me vas a enseñar una rúbrica o me vas a enseñar que has utilizado QRs o que... Pero si en una unidad me vas a mostrar 10 papeles distintos, ya me abruma. Me abruma y también lo que decíamos antes, pues parece poco realista, que al final haya tantos papeles, tantas cosas para, no sé. Pero alguna cosita, pues sí, viene bien. Vale. Nos aturullamos cuando nos dan tanto material y no tenemos que ir pasando y ahí no podemos casi Casi movernos. verlo, sí. Sí. Yo diría poco y aquí sí buscaría la originalidad, un poquito diferente en el sentido, yo por ejemplo, fíjate, de todas las cosas que nos dieron, se me quedó en la cabeza una especie, no es QR, es que no sé cómo se llama, UFC o algo así, es como un QR, pero que se puede reprogramar. Eh,
y entonces tú llegas, le das y si tienes badminton puedes poner badminton, pero puedes reprogramarlo con otra unidad didáctica. Entonces fue algo que me llamó la atención y que nunca había visto. Entonces, pues a lo mejor te enseñan un par de cositas que llaman un poquito la atención y con eso vale. Y luego explicas tú, es como lo que decíamos antes del pastel y la guinda, ¿no? Hago mi coherencia, doy un par de pinceladas de algo nuevo, ¡pum! Y tengo mis cosas sólidas y creo que puedes sacar buenos resultados con eso. Vale. Y ya para terminar esta parte, la última, es muy difícil, ¿eh? Que tiene que tener una buena defensa para llegar al sobresaliente. No puedo quitar esto y esto. Bueno, pues yo diría que cubra todos los puntos, que los cubra de forma realista, de forma coherente y de forma original. Algo que poco hemos hablado, nada, ha sido, por ejemplo, el plan de lectura, que había que relacionar cosas, ¿no?, con el plan de lectura. Creo recordar que estaba en la rúbrica. Sí, estaba. Por ejemplo, ahí, pues, parece una bobería, pero no me digas que estamos trabajando condición física y es que se van a leer un artículo de... Porque no me parece original. Al final, ¿quién se va a leer el artículo? Si no se lo van a leer, no me parece una forma realista de trabajar. Que yo no tengo la clave del trabajo del plan de lectura o las competencias matemáticas, pero a ver si me explico. Que tenga una buena relación con todos los apartados, que sea realista, que sea original, que tenga un buen planteamiento de la unidad didáctica. Y ya, como guinda, pues también diría que de alguna forma pues cubra temas que hoy en día tenemos en el aula, como puede ser, por ejemplo, para mí algo importante, la salud mental, ¿no? Que hable, no que hable de la salud mental en general, ni mucho menos, ni se meta aquí pero que haya unas notas del trabajo con los alumnos en cuanto a este tema, por ejemplo. Digo esto como podría decir otras, igualdad, muchas cosas. La corporal, no lo sé, pero que haya notas de la situación en la que actualmente estamos viviendo con nuestros alumnos, que hay tanto número de conductas autolíticas, que hay tantos casos de acoso o que hay, ¿no? Pues... Sí, esos elementos transversales que no se trabajan solo en educación física, no se deberían trabajar solo en educación física, pero, ¿vale? Y también diría que igual que tenga una buena introducción, una frase al principio, ¿no? O una forma de meternos, que capte nuestra atención y de igual forma, una forma para una clausura, un cierre. Un cierre. Y si están conectados, mejor todavía. Total, sí. ¿Algo más, Alfonso? A ver, yo diría eso, un pequeño hilo conductor, no de toda la programación y de todo eso, pero una pequeña analogía a mí me gusta porque despierta al tribunal, dice, bueno, a ver qué va a decir ¿por dónde va? Eso me gusta. Me gusta también que haya un equilibrio entre la teoría que estás diciendo, lo más farragoso, legislación y todo eso, que es un poco con, meter, aterrizar a la práctica. Creo que eso es importante. Es muy importante que tengas tiempos, diferentes ritmos de velocidad de exposición. La rápida para legislación, pero si la legislación no la han dicho 200.000 veces, bum, 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 bum. Pero, boom, pares y hagas una pregunta reflexiva y ahora empieces otra vez. Esto es importante, bajas, es decir, diferentes ritmos, diferentes tonos, preguntas al tribunal, señalar, mirar, moverte. Yo creo que con todo eso, utilizar todos los recursos que te dan. Sé que son muchas cosas y que es muy difícil porque hemos pasado por ahí, pero hay que practicar, practicar, practicar y practicar. Sí. Esto lo hemos reiterado mucho hoy, pero es importante, o sea, es que da mucha pena cuando un opositor no termina, no cierra bien o se ha olvidado cosas porque ya va súper rápido porque se ha quedado sin tiempo. Esto es, no puedes improvisar aquí, tú debes saber que llevas 3 minutos y aquí ya has terminado la introducción y que en el minuto 7 has empezado metodología y en el 20 has terminado, todo muy cuadriculado. Hemos hablado mucho de ello, pero es que es muy importante y es uno de los fallos que yo más veo en los opositores, que esta parte la dejan para el final y me parece
un fallo de los más graves. De los más graves. José Luis, Vale. yo quiero decir una última cosa. Sí. A ver, yo creo que los opositores tienen que tener en cuenta que hay gente que tiene talento y hay otra gente que no lo tiene y lo tiene que trabajar. Yo en mi caso, por ejemplo, en la exposición no era una persona con talento. Me ponía bastante nerviosa, o sea, yo lo sacaba adelante, pero no es como de estas personas que se ven naturales, hablando, que se mueven, que sueltan un chascarrillo gracioso para el tribunal. Esos tienen el 10 casi sin quererlo, pero para la mayoría hay que trabajar. Yo siempre pongo el ejemplo, imagínate una persona que va al gimnasio hace poquito, pero está muy fuerte porque tiene una genética estupenda. Pero para la población general, la constancia, el sacrificio, el estar, pues para una exposición creo que es muy importante que si se me da mal la exposición, tengo que trabajar todos los días. Yo diría casi desde septiembre a octubre, 5 minutitos, Sí. empezar a trabajarla. Vale, pues nos quedamos con estas cosillas que habéis dicho y pasamos al último bloque, ¿vale? Estamos terminando. Vamos a hacer una pequeña reflexión, vamos a ver qué es lo que marca la diferencia, ¿vale? Ya en la charla con el Tribunal de Madrid aparecieron, como igual que hoy han aparecido, unos patrones muy claros de lo que funciona y de lo que no funciona. Yo os quería, para terminar, ¿qué características compartían los opositores con mejores notas de vuestros tribunales? Algo que digáis, pues mira, esta gente tenía esto, esto y esto y al final fue lo que le llevó a estar arriba. ¿Alguna característica que queráis destacar? Pues yo creo que las mejores notas fueron las que mencionaron todos los apartados de forma adecuada y que nos presentaban una unidad didáctica. No recuerdo ninguna unidad didáctica, ningún contenido asombroso, novedoso. Fueron unidades pues sencillas, pero bien planteadas. No sé. Y bueno, pues una buena presentación, un buen tono de voz, se movían por el espacio de forma adecuada. Eso fue lo que pudieron destacar las mejores notas, ¿no? No sé. No. Vale. ¿Hablamos de la exposición o de todo? No, de todo el proceso, sí. De todo el proceso. Yo de todo el proceso destacaría, pues eso, gente que sabe redactar, que escribe bien, sabe estructurar bien los contenidos. Obviamente, además de eso, profundiza en los contenidos. No tiene solo una definición, a lo mejor tiene 2, tiene 3. Es decir, ha profundizado en los contenidos. Y luego en lo que es la exposición, son gente que se nota que tiene experiencia en el terreno, que aterriza fácilmente, que se sabe explicar bien, que tiene buena expresión corporal y que se nota que se ha trabajado muchísimo todos los apartados. Y diría también, por puntualizar, que yo creo que este año lo que ha marcado mucho la diferencia es el supuesto práctico, que es donde se han barrido las notas, mucha gente no ha llegado al mínimo y es un aspecto que los opositores tendrían que tener en cuenta porque la exposición más o menos pasas y la puedes medio sacar. No ha habido muchos suspensos en la exposición, pero en el supuesto práctico yo creo que hubo ahí bastante criba. Sí, no ha sido el único año. Yo creo que de forma general, no sé si os pasó a vosotros también cuando opositabais, te preparas más el tema, porque Sí. lo tienes ahí. Los supuestos prácticos, claro, es tan amplio el abanico de supuestos que te pueden caer que de alguna forma pues te haces un guión, pero te abandonas bueno, pues ya a ver el que me toca y ya haré lo que pueda. Entonces yo creo que hay poca preparación. Sí, hay que trabajarlo, la estructura. Sí, igual que has dicho lo de los temas de seleccionarlos y demás, yo creo que los supuestos prácticos también hay que tener cierta agilidad mental y trabajar esa agilidad mental en el sentido de, está muy bien hacer un día 2 horas de tema, pero otra práctica que se podría hacer y yo creo que estaría muy bien es, venga, vamos a hacer supuestos prácticos, yo os lo expongo, estos supuestos prácticos, y en 5 minutos me tenéis que dar cómo lo haríais. Venga, uno, otro, porque eso trabajas la agilidad mental
para que luego cuando te llegue algo que no tienes estructurado y analizado, enseguida te den las respuestas y tu cabeza se aprenda a estructurar rápido. Vale, pues nos quedamos con eso y os lanzo la última pregunta, la más difícil de todas, ¿eh? Si tuvieras un compañero, un amigo que se está preparando ahora la oposición, ¿qué consejo le darías? Ya habéis dado muchos hoy, ¿vale? Espero que la gente haya tomado nota, pero a tu amigo del alma, a tu... Pues yo les diría que sean constantes con el estudio. Pero bueno, que atiendan a lo importante. Es decir, es cierto que es muy importante, la oposición es algo importante y nuestro trabajo es algo muy serio, pero no es lo más importante. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que nadie te asegura nada. Es decir, puedes ser el mejor preparado, puedes estudiar 10 horas al día, que nadie te asegura que vayas a aprobar, nadie te asegura que te saques plaza. Entonces, pues que atiendan a lo importante en su día a día sin descuidar la oposición, pero que al fin y al cabo, pues que es solo una oposición y que ellos son más. Muy importante. Yo diría lo mismo, creo que hay que vivir mientras estudias. Está claro que tienes ciertos objetivos que te tienes que preparar, pero es importante el equilibrio. Y ya te digo, sobre todo hay que intentar equilibrar las partes. Tienes que intentar estudiar, pero no olvidar que tienes que escribir eso que estudias, por lo tanto tienes que escribir. Tienes que hacer la programación, pero no tienes que olvidar que esa programación se tiene que explicar, por lo tanto tienes que hablar y no tienes que olvidar que no solo te vale con hablar, sino que tienes que gestualizar y tienes que conquistar al tribunal. Entonces, digamos que las habilidades que te van a dar la plaza no son los conocimientos ni la programación que haces, es que sepas escribir, que sepas redactar y que sepas expresar la información que tienes en la programación. Vale, me parece interesante porque muchas veces nos centramos mucho en eso, en el contenido, en lo que yo sé, pero luego lo que yo sé lo tengo que transmitir. Una vez escrito, otras veces hablado. Pues nos quedamos con esta idea final, chicos. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Sandra, Alfonso, por participar, por compartir lo que hay detrás de esa mesa de corrección. Estoy convencido de que esto le puede ahorrar muchos tropiezos a los que nos está viendo, ¿vale? Así que de verdad, muchas gracias, chicos, por participar. Gracias a ti por invitarnos y mucha suerte a todas y a todos. Igualmente. Muchas gracias, chicos. Y también le quiero dar las gracias a los que estáis ahí al otro lado, ¿vale? Si estáis aquí, no te quedes solo con me ha gustado o me ha tranquilizado o esto lo hago bien, esto lo hago mal. El valor de esto que hemos visto hoy es lo que vas a hacer con lo que hemos visto aquí. Cómo vas a ajustar tu forma de estudiar, qué vas a cambiar en tu tema, en tu supuesto, en tu defensa y cómo te vas a preparar pensando en el tribunal, ¿vale? Así que nada, aquí desde Oposiev vamos a seguir trabajando justo en eso, en que te prepares cada vez menos a ciegas y más con criterio. Y nada más, lo cerramos aquí. Seguimos como siempre afinando tu preparación con estrategia y con método. Hasta la próxima.